¿Han oído hablar sobre la Revolucioncita Mexicana? Es un libro muy famoso de Ríos. Bueno, yo les quiero platicar que este libro es muy interesante, ya que cuenta con un humor muy característico para explicarnos esta historia mexicana. Sé que existen más de 1800 libros que hablan de este tema, pero este es muy especial. Les contaré por qué. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910, con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Este se encargó de varios movimientos: socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil. Suele ser considerada como un acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se refieren a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876, el general oaxaqueño Porfirio Díaz Mori encabezó el ejército del poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó en 30 años, durante las cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el crecimiento descontento de algunos sectores con el porfiriato. Cuando Díaz aseguró una entrevista en la que se retiraría al final de su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras con el país con miras a formar un partido político que eligiera sus candidatos en una asamblea nacional y compartiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante la estancia en la cárcel se llevará a cabo las elecciones que dieron a triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la presión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio proclamó el Plan de San Luis Potosí, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. El conflicto fue armado, tuvo lugar en primera instancia al norte del país y posteriormente se extendió a una de las partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon la ciudad de Juárez,